Recording in progress. Buenos días, les saluda Julio César Oviedo. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, les da la más cordial bienvenida al cuarto encuentro académico virtual. Las buenas prácticas del SINAES están reconocidas a nivel internacional por el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SIACES, y la Red Internacional de Agencias para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, INCUAE. Los encuentros académicos Los encuentros académicos se realizan en el marco de la Cátedra Enrique Góngora Trejos de Educación Superior y Sociedad, desde la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, conocida por sus siglas como la INDEIN. Nuestro deseo es aportar a la mejora continua de la calidad de la educación superior por medio de la difusión de resultados de investigaciones y ponencias de personas expertas nacionales e internacionales. En esta oportunidad se presentarán los resultados de una investigación llevada a cabo desde la INDEIN en el 2024 sobre el tema percepción estudiantil sobre la acreditación con el SINAES, y la persona investigadora, quien será también el conferencista, es el doctor Hernán Trevino, doctor de la Universidad de Buenos Aires, UBA, área de Ciencias Agropecuarias, e investigador y evaluador del SINAES. Les informamos que esta actividad será grabada y el video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube.
Les invitamos a enviar sus preguntas y comentarios al conferencista por medio del chat. Las respuestas a las preguntas que, por razones de tiempo, no puedan ser atendidas hoy, serán publicadas en nuestro sitio web, en la sección de la INDEIN. También les queremos pedir el favor de que completen la encuesta de valoración de la actividad que colocaremos en el chat antes de finalizar la conferencia. El SINAES hará entrega de un certificado y una insignia digital a las personas que permanezcan conectadas durante toda la actividad y se enviarán en 2 semanas al correo electrónico con el cual cada persona se inscribió. A continuación, el doctor Ronald Álvarez González, miembro del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES, hará la apertura de este cuarto encuentro académico del 2025. Buenos días, don Ronald. Buenos días, estimado Julio. Buenos días para todas las amigas y amigos que tradicionalmente se nos han unido en esta importante actividad del SINAES, nuestros tradicionales encuentros académicos virtuales. Quisiera destacar el día de hoy dos cosas. En primer lugar, el acierto del INDEIN de tomar como un estudio profundo el tema de la percepción estudiantil, de la acreditación de las carreras universitarias que hacen parte del quehacer del SINAES. Como todos sabemos, el estudiante, la estudiante es la razón de ser de los esfuerzos no solo del SINAES, sino de las instituciones que voluntariamente se adscriben a realizar procesos de certificación de calidad. Pero conocer cómo perciben los estudiantes esos esfuerzos es fundamental. Y el segundo aspecto que quiero destacar es la buena decisión de haber considerado al investigador doctor Hernán Jorge Treviño de la República de Argentina como la persona a cargo de realizar este estudio. Ya verán ustedes los resultados, yo lo he leído y he quedado especialmente impresionado positivamente, no solo por los resultados, sino por la metodología y la forma cuidadosa como el doctor Treviño ha realizado el estudio. No voy a hacer ningún spoiler, no voy a adelantar resultados, eso le corresponde a él directamente, pero ustedes verán lo valioso del estudio y el aporte tan importante que nos va a compartir el día de hoy. Quisiera aprovechar también para presentar a la doctora Yorleni Porras Calvo, quien asume el día de hoy como directora ejecutiva ahí del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, por un periodo de 4 meses. La nueva directora del SINAES es doctora en educación con formación académica universitaria en educación y contaduría. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo educativo a nivel del Ministerio de Educación Pública y en general en la educación superior. Estamos seguros de que ella cuenta con los atestados y la experiencia para poder llevar a cabo esta tarea tan valiosa para el SINAES. Muchas gracias y quedo a la orden por cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a don Ronald. Quisiera enviarles un saludo muy cordial y como lo indicaron, estaré a cargo de la dirección ejecutiva de manera interina. Agradezco a todos el apoyo que siempre han brindado a las actividades del SINAES con la participación que siempre hemos tenido en estos encuentros que son de suma importancia y esperamos que este pues también sea de gran aporte a todas las instituciones desde el punto de vista de la percepción estudiantil que nos va a presentar don Hernán Treviño, a quien también agradezco el trabajo realizado. Muchísimas gracias y pues los dejo con la actividad. Muchísimas gracias, don Ronald, a usted y a todos los miembros del Consejo por el apoyo a los encuentros académicos virtuales. Muchas gracias a doña Yorleni y éxitos en su gestión. Antes de pasar a la conferencia, leo para ustedes una síntesis del destacado perfil del doctor Treviño. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires, UBA, área Ciencia Agropecuaria e ingeniero agrónomo. Fue director
de acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, de Argentina. También fue profesor titular interino en la Universidad Nacional de La Matanza. Desde el 2017 se desempeña por concurso como director del Centro Regional Buenos Aires del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, además presidente del clúster de la Semilla, Asociación Civil de la Innovación en el sector. Como parte de su experiencia, el doctor Trevino ha estado vinculado en procesos relacionados con la evaluación de la calidad, planificación estratégica, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos y políticas públicas para la promoción del desarrollo local y la innovación, y se ha desempeñado como docente universitario en distintos ámbitos, dictando cursos y talleres de grado y posgrado, dirigiendo tesis doctorales y participando en proyectos de investigación. También pertenece al registro de expertos de distintas agencias iberoamericanas. Acá desde Centroamérica, desde Costa Rica específicamente, le envío un saludo allá a Sudamérica, específicamente a Argentina, doctor. Qué gusto tenerle de nuevo con nosotros. Le escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por las palabras introductorias. En primer término, por supuesto, desearle mucha suerte en su gestión a la nueva directora ejecutiva del SINAE, doctora Yorleni Porras Calvo. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece, con a compartir los resultados de este estudio que estuvo destinado a indagar la percepción estudiantil de los aportes de la acreditación con el SINAES en las carreras universitarias en Costa Rica, que fue realizado el año pasado, 2024. Los objetivos que se plantearon en este estudio fueron los siguientes. En primer término, era comprobar el conocimiento del alumnado sobre los procesos de evaluación y acreditación de la carrera que estaba transitando. En segundo lugar, conocer la actitud del estudiantado con respecto a la acreditación de las carreras. Y en tercer lugar, indagar sobre la percepción que tenían los estudiantes sobre la incidencia que tienen estos procesos de evaluación de la calidad en el marco de acreditación en la mejora de la calidad de sus propias carreras. Frente a este desafío, la indagatoria que se hizo documental me permitió observar que había dos aproximaciones para el abordaje de esta temática y que están diferenciadas particularmente por el énfasis que ponen o bien en lo que es la calidad intrínseca de las carreras, de su proceso de formación, de las dimensiones o factores que la componen, o bien, por otro lado, si ponían el acento en el proceso de acreditación, cómo ponderaban los estudiantes este proceso en sí y el impacto que percibían sobre la calidad. Por supuesto, como toda aproximación metodológica, tiene ventajas y desventajas. Vamos a contemplar primero cuáles eran las ventajas que ofrecían cada uno de estos dos enfoques. Si uno pone el acento en lo que es la calidad de las carreras, la virtud que tiene esta aproximación es que evalúa el grado de conformidad con la calidad del proceso de formación por parte de los estudiantes en cada una de sus dimensiones en una forma bastante precisa y acotada. Y es por eso que suele emplearse un procedimiento similar al que utilizan los pares evaluadores en su trabajo de evaluación tendiente a recomendar o no la acreditación de una carrera. Por su parte, poniendo el acento en la acreditación y su impacto en la calidad, en esta mirada lo que se evalúa justamente es la percepción que tienen los estudiantes sobre el conocimiento de estos procesos de acreditación y además la influencia que ellos creen que tiene sobre el proceso formativo. Si analizamos las desventajas que tienen cada uno de estos enfoques, si ponemos el acento en la calidad de las carreras, la desventaja es el famoso problema de la atribución que tienen todos los estudios que tratan de analizar impacto, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que las fuerzas que actúan sobre la calidad de una carrera son múltiples. Si pedimos juicio sobre la calidad de la carrera, resulta difícil identificar en qué medida aportan los procesos de acreditación, cuál es la parte relativa debida a los procesos de acreditación
en esa calidad que los alumnos perciben. Y por otro lado, las desventajas que tiene focalizarse en la acreditación es que tiene poca sensibilidad para relevar la percepción que tienen los estudiantes sobre aspectos concretos de la calidad de un proceso de formación académica. Y si se quiere, una segunda desventaja es que requiere del desarrollo de un instrumento ad hoc para su implementación, esto es, de una encuesta. En este trabajo, por todos los análisis realizados, optamos por el segundo enfoque, es decir, medir la percepción que tienen los estudiantes sobre los procesos de acreditación y cómo impactan en la calidad. Si uno quiere, puede plantear también que hay una tercera alternativa, que es un enfoque mixto que combina ambas aproximaciones. Pero como les decía, en este estudio optamos por este segundo enfoque que nos parecía muy potente teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados. Respecto de la metodología que empleamos, abordamos este trabajo con un enfoque de investigación cuantitativo, diseñando y empleando una encuesta. Esta encuesta fue elaborada adaptando una propia que hicieron Cano Sánchez e Ibáñez López en un trabajo publicado en el año 2022. Esta encuesta, este instrumento, fue validado con la colaboración del INDEIN de SINAES y se estructuró en 4 secciones. Hay una primera sección que es de carácter de información general, cuyo objetivo fundamental era caracterizar a la población muestrada en función de 7 variables y analizar la existencia de patrones de respuesta asociados a ellas. Luego había una sección destinada a indagar, siguiendo el primer objetivo específico planteado en el trabajo, el conocimiento sobre los procesos de acreditación, y aquí se brindó una serie de 5 afirmaciones y el grado que tenían los respondientes, el grado de acuerdo que tenían los respondientes con estas afirmaciones, se manifestaba a través de una escala de tipo Likert, en donde el 1 representaba totalmente en desacuerdo y el número 5 totalmente de acuerdo. La siguiente sección tenía que ver con el segundo objetivo específico, estaba destinada a relevar la actitud del estudiantado con respecto a la acreditación. Y aquí se presentó una serie de 5 afirmaciones, pero en este caso se sondeaba el desacuerdo o acuerdo mediante una opción binaria, no o sí, respectivamente. Y por último, siguiendo al tercer objetivo específico planteado en este trabajo, se evaluó la percepción sobre la incidencia de la acreditación en la mejora de la calidad a través de 13 afirmaciones, y el grado de acuerdo con ellas se manifestaba a través de una escala de tipo Likert de idénticas características a la empleada en la segunda sección de la encuesta. Las 7 variables empleadas para caracterizar a los encuestados y poder después analizar patrones de respuesta asociados a ellas fueron las siguientes. En primer término, el rango de edad, que tenía 5 categorías, de 17 a 20 años, 21 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 35 años y 36 años o más. La segunda, que tenía que ver con el género, y aquí se contemplaban 3 categorías, masculino, femenino u otro. La tercera tenía que ver con el tipo de institución de educación superior del respondiente, es decir, de la carrera que estaba cursando, y aquí las categorías, que eran 5, eran universidad pública, universidad privada, para universidad pública, para universidad privada y universidad internacional. La cuarta variable era el área de conocimiento de la carrera, y aquí se contemplaron las 10 que existen en el sistema o que están previstas en el sistema de educación superior costarricense, que son artes y letras, ciencias básicas, ciencias sociales, ciencias económicas, educación, recursos naturales, ingeniería, ciencias de la salud, derecho y computación. La quinta era el grado de la carrera que estaba cursando el respondiente, y esta variable contemplaba 3 niveles: diplomado, bachillerato o licenciatura. La sexta, la etapa de la carrera,
que contemplaba 3 niveles, la etapa inicial, 35% de la carrera aprobado o al menos cursado, la etapa intermedia, que contemplaba entre un 35 y un 70% de la carrera aprobado o cursado, y la etapa final, que era para los respondientes que tenían más de un 70% de la carrera aprobado o cursado. Y por último, la última variable era la participación, haber participado. El respondiente tenía que indicar si había participado en un proceso de acreditación de la carrera que cursaba, y los niveles de respuesta eran 2, no o sí. La encuesta fue montada en Google Forms en el ámbito del SINAES, quien también facilitó el acceso a las instituciones de educación superior costarricenses para que fuera enviada mediante correo electrónico a sus estudiantes. Esta encuesta estuvo precedida por un instructivo claro y acotado en el que se explicó la naturaleza de la requisitoria y la forma de llenado. La fiabilidad y consistencia interna de los datos se indagó a través de los índices alfa de Cronbach y omega de McDonald, que es lo que se recomienda en la literatura para un estudio de estas características. La estadística descriptiva realizada utilizó valores absolutos y porcentajes, promedio y error estándar para analizar desvíos respecto de él, y la mediana, que es lo que se recomienda con datos ordinales como los que teníamos en esta encuesta. Cuando para las respuestas se utilizó la escala de Likert, se consideraron las dos categorías inferiores, es decir, 1 o 2 como en desacuerdo, y las dos categorías superiores, 4 y 5, como de acuerdo, sin hacer referencia a la categoría intermedia, es decir, la 3, que está asociada a la indiferencia. Para detectar diferencias significativas, se aplicaron test no paramétricos por ser los más robustos para datos ordinales. Para variables con más de 2 niveles, empleamos la prueba de Kruskal-Wallis, que es un ANOVA no paramétrico, y frente a diferencias significativas se aplicó el método de comparación por pares de Duas, Till, Crislow y Fleiner. Para variables independientes con 2 niveles de respuesta se aplicó la prueba de la U de Mann-Whitney. Las respuestas dicotómicas fueron analizadas utilizando la prueba de chi cuadrado, y en todos los casos se tomó como nivel de probabilidad 0.05 y nivel de significación alfa también 0.05, como es habitual. Los análisis se realizaron utilizando el software de análisis estadístico open source Jamovi. Ahora pasamos a la sección más interesante de este trabajo, que son los resultados y el análisis. Sobre la base de las respuestas válidas de 1.620 estudiantes, se construyó una matriz básica de 48.600 datos. El índice alfa de Cronbach fue de 0.922 y el omega de McDonald fue de 0.935, y en ambos casos son considerados valores excelentes respecto a la fiabilidad de los datos. Ahora vamos a cada una de los objetivos específicos propuestos en el trabajo, arrancando por el primero, conocimiento sobre los procesos de acreditación. En esta tabla pueden observar en la primera columna las afirmaciones realizadas, en las columnas subsiguientes el promedio, error estándar, mediana, desvío estándar, y después el nivel de respuesta en porcentaje, como les comentaba, agregando las dos categorías de rechazo 1 y 2, la indiferencia, y la 4 y 5 como que estaban de acuerdo los respondientes, ¿sí? Se sumaban los porcentajes. Las afirmaciones realizadas eran: conozco la acreditación, conozco las dependencias de la unidad académica encargadas de la acreditación, conozco las dependencias de la unidad académica encargadas de la mejora continua. En la acreditación se consulta al estudiantado sobre recomendaciones para la mejora, y conozco los beneficios de la acreditación que brinda el SINAES. La primera cosa que pudimos observar es que, en primer término, los valores, si uno observa la mediana, están en el punto de indiferencia y en un solo caso, que es el conocimiento de los beneficios de la acreditación que brinda el SINAES, en un valor de acuerdo, en el valor 4, que es de acuerdo. Y la otra cosa que podemos observar es que los dos valores que presentaron un menor valor promedio
así como también un menor valor en cuanto al porcentaje de respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo, fueron aquellas relacionadas con el conocimiento de las dependencias de la unidad académica que están encargadas de la acreditación y que también están encargadas de los procesos de mejora continua. Y como les decía, la afirmación que contó con un nivel de respondientes que superó el 50%, que estaba por lo menos de acuerdo con esta afirmación y que presentó un valor de mediana más alto que coincide con la categoría de acuerdo, es la que apunta al conocimiento de los beneficios de la acreditación que brinda el SINAES. Ahora vamos a ver los patrones de respuesta en función de las variables descriptivas utilizadas en este estudio. A mayor edad, hubo un menor conocimiento del mecanismo de consulta al estudiantado sobre recomendaciones de mejora y los beneficios de la acreditación del SINAES, lo que nos puede llevar a una interpretación en el sentido de que la dinámica de acreditación se ha hecho más intensa y evidente en años más cercanos, es decir, asociado a la población más joven de la carrera. Los hombres manifestaron un mayor conocimiento que las mujeres, excepto en la pregunta sobre recomendaciones para la mejora, en la que no hubo diferencias. No hubo diferencias significativas en cuanto al tipo de educación superior a la que pertenece el estudiante. Los estudiantes de Derecho manifestaron tener un grado de conocimiento significativamente inferior que los estudiantes procedentes de la mitad de las 10 disciplinas indagadas. El grado académico condicionó en todos los casos el nivel de conocimiento sobre los procesos de acreditación y sus implicancias, como es natural, incrementándose conforme a la duración del proceso de formación considerado. Y esto tiene que ver, según nuestra interpretación, con que a mayor duración del grado académico, mayor probabilidad de haber atravesado una acreditación. Los estudiantes de la primera etapa de la carrera manifestaron un mayor grado de desconocimiento de los procesos de acreditación en general y sus particularidades e implicancias, y la participación de un proceso de acreditación implicó un mayor grado de conocimiento de las cuestiones relevadas, lo cual también era esperable. Ahora vamos al segundo objetivo específico planteado en este estudio, que era el destinado a relevar la actitud del estudiantado con respecto a la acreditación. Las afirmaciones que se presentaban en esta sección eran si había una actitud positiva a la acreditación, si se percibía la acreditación como garantía de la calidad, si la acreditación mejoraba la calidad de la carrera, si la acreditación influyó en la decisión de elegir la carrera que se estaba cursando y si había un grado de satisfacción o no con la formación recibida. Como se puede apreciar en las respuestas, que aquí acuérdense que era binario, era no o sí, en general tenemos un nivel de respuesta, pero abrumadoramente superior con el acuerdo con estas afirmaciones, ¿sí? Que el acuerdo supera inclusive al desacuerdo, por lo menos en un orden de magnitud y en algún caso en 2 órdenes de magnitud. Si se quiere, las respuestas negativas, el mayor grado de respuestas negativas, aunque les vuelvo a repetir, fueron muy inferiores a las positivas, fueron en las 2 últimas afirmaciones que tenían que ver con la influencia de la acreditación en la selección de la carrera y si había o no satisfacción con la formación recibida. Analizando los patrones en función de las variables descriptivas relevadas, encontramos lo siguiente. Respecto de la actitud positiva a la acreditación, pertenecer a una universidad pública, para universidad privada y universidad internacional, influyó en la magnitud de respuestas positivas observadas. En cuanto a la acreditación como garantía de calidad, la edad influyó en la magnitud de respuestas positivas en la clase de 17 a 20 años y en las negativas en la clase de 31 a 35 años.
el género femenino influyó en la magnitud de respuestas positivas y otro en las negativas. Pertenecer, como en el caso anterior, a una universidad pública para universidad privada y universidad internacional influyó en la magnitud de respuestas positivas. Estudiar Derecho y Computación influyó en la magnitud de respuestas negativas respecto de esta afirmación, y la cantidad de respondientes favorables disminuye hacia las etapas finales de la carrera. En cuanto a la acreditación y su aporte a la mejora de la calidad de la carrera, como en los casos anteriores, pertenecer a una universidad pública, para universidad privada y universidad internacional influyó en la magnitud de las respuestas positivas, y en los otros casos no se encontraron diferencias significativas. En cuanto hacia la acreditación influyó en la selección de la carrera, aquí no se encontraron patrones significativos, no hubo diferencia significativa en las variables relevadas. Y por último, respecto de la satisfacción con la formación recibida, como habíamos dicho precedentemente, pertenecer a una universidad pública para universidad privada y universidad internacional influyó en la magnitud de respuestas positivas. Estudiar Derecho y Computación nuevamente influyó en la magnitud de respuestas negativas. La categoría diplomado presentó una mayor cantidad de respuestas positivas y la de bachillerato, la de negativas. La cantidad de respondientes favorables disminuye hacia las etapas finales de la carrera respecto de esta afirmación, y haber participado en un proceso de acreditación determinó una mayor cantidad de respuestas positivas. Ahora vamos a la última sección de la encuesta, que corresponde al tercer objetivo planteado, que tenía que ver con analizar la percepción sobre la incidencia de la acreditación en la mejora de la calidad de las carreras. Bueno, en la primera columna tenemos las 13 afirmaciones que se realizaron, y como en el cuadro anterior de la primera sección, tenemos en la columna siguiente el promedio, luego el error estándar, la mediana, el desvío estándar y el nivel de respuesta, que aquí también fue agregado en cuanto a las dos categorías inferiores y las dos categorías superiores. Una primera cosa que salta muy a la vista es que el valor de acuerdo con estas afirmaciones es sustancialmente más alto que el de la primera sección, la que tenía que ver con el conocimiento de la acreditación. Es decir, que hay una respuesta mayoritariamente favorable acerca del impacto positivo que tiene la acreditación en la calidad de las carreras, ¿sí? Esto se puede ver en los promedios, que están cercanos al 4, superando el 4. Se puede ver en la mediana, que inclusive ustedes pueden apreciar que en 3 casos tenemos afirmaciones que están en el nivel totalmente de acuerdo, en el nivel máximo de la escala de Likert empleado, y se pueden ver también en los porcentajes que están superando en todos los casos el 60% con el por lo menos de acuerdo. Las afirmaciones en este caso, se las leo para que ustedes las conozcan, tenían que ver con si estaban de acuerdo que la acreditación contribuye a la resolución de los problemas de los estudiantes, si contribuye a incorporar mejoras en el proceso de formación, a mejorar la infraestructura y equipamiento, a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, a mejorar la evaluación de los aprendizajes, a mejorar la imagen profesional, si mejora la empleabilidad, si mejora la participación estudiantil en experiencias con comunidades o en experiencias en el mercado laboral, si mejora el compromiso o el desempeño docente, si la acreditación contribuye a que la educación sea inclusiva, y si también contribuye al posicionamiento de la carrera en el país. Como les decía, los valores son muy superiores a los que habíamos visto en la primera sección de este trabajo, en el primer objetivo específico. Y una cosa, si quieren particularizar, es que el valor de totalmente de acuerdo estuvo en que la acreditación mejora la imagen profesional, que mejora la empleabilidad y que mejora el posicionamiento de la carrera en el país, según los datos que vemos, y son los que tuvieron el valor de porcentaje de al menos de acuerdo más alto. Fíjense que están en un casi 80% en un caso, 75% en el otro,
y nuevamente un 78%, que es casi un 80% en el otro caso para estas tres afirmaciones. Patrones de respuesta asociados a esta sección. En cuanto a si la acreditación contribuye a la resolución de los problemas de los estudiantes, en este caso el grado de acuerdo decrece con la edad, pero se incrementa de diplomado a licenciatura con el avance del estudiante en la carrera y el haber participado de un proceso de acreditación. Si la acreditación contribuye a la incorporación de mejoras, el grado de acuerdo decrece con la edad del respondiente, pero se incrementa de diplomado a licenciatura, se incrementa con el avance de la carrera y también la percepción positiva se incrementa habiendo participado de un proceso de acreditación. En cuanto a si la acreditación contribuye a la mejora de la infraestructura y el equipamiento, el grado de acuerdo decrece con la edad, pero se incrementa de diplomado a licenciatura y habiendo participado de un proceso de acreditación. En cuanto a si la acreditación contribuye a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, el grado de acuerdo se incrementa con el avance en la carrera y habiendo participado de un proceso de acreditación. Si la acreditación mejora la evaluación de los aprendizajes, respecto de esta afirmación, el grado de acuerdo se incrementa con el avance de la carrera y habiendo participado en un proceso de acreditación. Si hay un impacto positivo en la imagen del profesional, el grado de acuerdo se incrementa de diplomado a licenciatura y con la participación en un proceso de acreditación. Siguiendo con las 13 afirmaciones de esta sección, si la acreditación mejora la empleabilidad, el grado de acuerdo se incrementa de diplomado a licenciatura y fue mayor en la etapa intermedia de la carrera que en la etapa final. Si la acreditación mejora la participación estudiantil en experiencias con comunidades, la participación en un proceso de acreditación determinó en este caso una mayor cantidad de respuestas positivas. Si la acreditación mejora la participación estudiantil en experiencias en mercado laboral, el grado de acuerdo se incrementa con el avance en la carrera del estudiante y habiendo participado de un proceso de acreditación. Si la acreditación mejora el grado de compromiso docente, la participación de un proceso de acreditación determinó un mayor porcentaje de respuesta positiva frente a esta afirmación. En cuanto a si la acreditación mejora el desempeño docente, las áreas de conocimiento de artes y letras, ciencias sociales y educación exhibieron un mayor grado de acuerdo que la disciplina derecho. Y la participación en un proceso de acreditación determinó una mayor cantidad de respuestas positivas, que es un patrón que se va repitiendo en las afirmaciones. Si la acreditación contribuye a que la educación sea inclusiva, habiendo participado de un proceso de acreditación, hubo una mayor cantidad de respuestas positivas. Y por último, si la acreditación influye en el posicionamiento de la carrera del país, el grado de acuerdo con esta afirmación fue mayor en los respondientes masculinos y se incrementa de diplomado a licenciatura y habiendo participado también en un proceso de acreditación. Como conclusiones, entonces, respecto a los patrones observados en las respuestas relevadas con este trabajo, el conocimiento de los estudiantes sobre los procesos de acreditación fue similar y en algún caso superior al disponible en la literatura relacionada, en los trabajos relacionados con esta temática. El conocimiento fue mayor que el manifestado sobre el conocimiento sobre la acreditación fue mayor que el manifestado sobre las estructuras de la unidad académica que llevan a cabo los procesos de acreditación y los de mejora continua en la unidad académica. El conocimiento fue mayor para los estudiantes más jóvenes y menor para los que cursaban la primera etapa de su carrera.
el conocimiento fue mayor en los respondientes de género masculino. El conocimiento se incrementó con la duración del grado académico considerado y con la participación de un proceso de acreditación. Y fue menor en los estudiantes de Derecho respecto de la mitad de las disciplinas indagadas. La actitud del estudiantado con respecto a la acreditación de las carreras fue, en general, positiva, como lo pudimos observar de acuerdo a la segunda sección analítica de la encuesta, es decir, respondiendo al segundo objetivo específico. Ahora, esto fue en menor grado en cuanto a la satisfacción con la formación recibida y la influencia en la selección de la carrera, como les había manifestado precedentemente. La actitud positiva fue independiente de la edad, del género, del área disciplinar de la carrera, del tipo de carrera considerada, la etapa de la carrera que se encuentra cursando el estudiante y el haber participado de un proceso de acreditación. Para los otros factores de caracterización hubo diferencias en el grado de respuesta positivas entre distintas categorías dentro del criterio. Y respecto de la última sección analítica de la encuesta, la gran mayoría de los estudiantes estuvieron al menos de acuerdo con la incidencia positiva de la acreditación en la mejora de la calidad, superando incluso al grado de conocimiento sobre estos procesos de acreditación. Además, el tipo de institución de educación superior no influyó. El acuerdo con las afirmaciones planteadas se incrementa considerando la duración del grado académico, es decir, de diplomado hacia licenciatura, el haber participado en un proceso de acreditación y, en general, con la etapa de la carrera considerada. La valoración positiva decrece con la edad y la pertenencia a la carrera de Derecho, que es una particularidad que encontramos en las respuestas y que merece por ahí un estudio particularizado, más detallado. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué lecciones aprendidas nos deja este trabajo, tanto para las instituciones de educación superior como para la agencia acreditadora, como para el SINAES? En primer término, hay que considerar que este trabajo debe tomarse como un estudio exploratorio que evidencia el estado de situación en este momento particular, caracterizado por una percepción mayormente favorable de los estudiantes sobre los procesos de acreditación y sus implicancias en la calidad de la carrera. Esta información es un insumo muy importante para la toma de decisiones, tanto para las instituciones de educación superior como para la agencia acreditadora, para el SINAES, debido a que se constituyen en una línea de base para la acción futura. Es un piso sobre el cual trabajar y planificar las acciones futuras. Para las instituciones de educación superior, es una oportunidad de intervenir para mejorar la comunicación y el involucramiento de los estudiantes en los procesos de mejora continua y por ende los de acreditación, pero también para actualizar los procesos de gestión y de planificación. Para el SINAES, esta fotografía instantánea que representa este estudio debería ser la primera de una serie destinada a monitorear la evolución de la percepción estudiantil, evaluando el grado de cumplimiento de su misión institucional y aportando información clave para colaborar en la definición de políticas educativas de largo plazo que contribuyan con la búsqueda de la excelencia en el sistema universitario. Y con esto terminó mi exposición. Muy agradecido por la consideración prestada por todos ustedes, por el INDEIN, por haberme encargado esta tarea. Y bueno, ahora quedo a disposición de las preguntas, si las hubiera. Por suerte tenemos bastante tiempo como para esta parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, a usted. Hay más de 150 personas conectadas de 19 países, la mayoría de América, pero también tenemos participantes de España. Doctor, hay muchísimos comentarios de felicitación, tanto a su exposición como a la metodología que usted siguió para realizar esta investigación. A las personas que nos están siguiendo, les informamos que ya se colocó el link para la investigación completa que fue presentada hoy a manera de resumen por el doctor Trevín. Vamos, doctor, a empezar con la parte de las preguntas. La primera dice así: ¿qué recomendaciones podría hacer para el desarrollo de futuros estudios sobre la percepción estudiantil respecto a la acreditación a partir de esta experiencia que usted tuvo? Bueno, como les decía, para mí el foco, más que pensar en futuros estudios, es continuar con estudios de este tipo. Es decir, estos estudios no son un fin en sí mismo. Cuando yo dije lo de la fotografía instantánea, hoy tomamos una instantánea, esta foto que representa un estado de situación actual, pero lo que necesitamos tomar el pulso, lo que necesitamos conocer es la película, es la sucesión de fotos, ¿sí? Es decir, tener una idea de cómo va evolucionando esta percepción en el tiempo. Si ustedes me preguntan dónde yo pondría el acento, lo pondría en eso. De todas maneras, no quiero escabullir a la pregunta, y me da la impresión de que más que hacer algún estudio eh, eh, sobre la percepción en general, trataría de ver aquellas cuestiones que surgen de esta encuesta y que generan preguntas que merecen ser respondidas. La primera que se me ocurre: ¿por qué en derecho en general los respondientes tuvieron menos acuerdo con las afirmaciones que se plantearon? ¿Qué es lo que pasa con la disciplina? ¿Tiene que ver con la disciplina en particular, con el proceso de formación, con la gestión académica? Me parece que es muy interesante indagar por qué los estudiantes conocen más sobre la acreditación que brinda el SINAE que sobre los propios procesos de monitoreo de la calidad internos de la institución. Entonces yo por ahí, si me preguntan, trataría de profundizar más en esa dimensión. No sé, como verán, las opciones para mí son continuar los estudios como la primera y después empezar a abrir esas puertas, esas puertas intrigantes que sugiere este estudio, que no son pocas. Yo les mencioné dos o tres, pero creo que hay muchas de estas que se podrían, que son preguntas que merecen ser respondidas. Doctor, fuera de cámara nos decía usted, entre en broma y en serio, que fue como hacer una nueva tesis doctoral, ¿verdad? Sí, sí. Este estudio. Devolviendo el cassette, doctor, a lo que fue el estudio, ¿cuáles fueron los principales limitantes que se encontró usted, esos desafíos con los que tuvo que lidiar para poder sacar adelante la investigación? Bueno, los principales desafíos es que, en primer término, de vuelta, encontrar cuál es la mejor metodología. La verdad que fue un dilema al principio del trabajo, esto de resolver dónde queríamos poner el acento. Uno está tentado a decir, bueno, a ver, ¿qué opinan los alumnos de la calidad en un sentido más preciso, ¿no? Un sentido más finito, en distintas dimensiones? Siguiendo por ahí los modelos de acreditación, y pudiendo hacer una contracara, ¿no? Un cara a cara, la imagen especular de un proceso de acreditación, contraponiendo la imagen de los expertos con la imagen de los destinatarios de todo esto, que son los estudiantes, como bien dijo don Ronald, ¿no? Al principio en su alocución. Quizás el primer desafío con el que me encontré fue ese, pero no podía soslayar que si íbamos por ese camino íbamos a tener indefectiblemente que hacer un segundo estudio para tratar de discriminar dentro de la calidad que identificaban los estudiantes en el proceso de formación, cuál era el efecto claro que tenía la acreditación sobre esa calidad, discriminando los otros, porque sabemos que la calidad es multicausal, dependen muchos factores, o influyen, mejor dicho, muchos factores en la calidad de un proceso de formación. Entonces, el primer desafío fue ese. Una vez que optamos por el camino que elegimos y con el cual estoy muy conforme y satisfecho, era el tema de cómo hacer un análisis sólido, robusto, consistente de los datos, ¿no es cierto? Como para que las conclusiones no estuvieran basadas en una percepción subjetiva, sino en una estadística cuantitativa robusta que la sostuviera,
Y por eso digo que quizás esa es la parte que más se asemejó a lo que es el trabajo de la tesis doctoral, ¿no es cierto? Y por último, bueno, tratar de hacer una síntesis abigarrada, pero al mismo tiempo clara respecto de cuáles son los patrones con los cuales uno se encontró como resultado y que son estas puertas, yo digo, estas preguntas que se sugieren para estudios que se podrían armar en paralelo. Pero realmente muy satisfecho con el desafío, así que como siempre no me quejo. Doctor, en esa parte en la que usted indagó sobre estudios que se hayan hecho similares a este, encontró muchos, pocos, ¿cómo se ha investigado sobre este tema? ¿Qué nos puede contar? Bueno, ustedes podrán encontrar la reseña de trabajos considerados que estaban claramente alineados con esta temática en el trabajo. Le podría decir que no hay una cantidad impresionante de trabajos. No sé, por lo menos los que yo pude relevar, no llegan a la veintena de trabajos. Y lo que me llamó poderosamente la atención, porque uno esperaba que una temática tan obvia, que decir, bueno, ¿qué opinan? El resultado más evidente que tiene un proceso de formación, que el destinatario último, que es el estudiante, ¿qué opina de la calidad de los procesos de acreditación y cómo eso influye en su carrera? Me llamó la atención que no hubiera más, que fueran pocos, inclusive que fueran pocas las agencias acreditadoras que destinaran un esfuerzo particular a responder esta pregunta, ¿no? Pero si quieren tener información más detallada, le vuelvo a repetir, lo pueden observar en el trabajo, ahí están las citas a las cuales yo me referí. No quiere decir que haya sido una indagatoria exhaustiva, y te vuelvo a repetir, por ahí había otros trabajos que estaban relacionados, pero no tan directamente, entonces preferí omitirlos de la reseña bibliográfica. Doctor, nos preguntaban, usted hacía referencia a estudiantes que hayan participado del proceso. Querían saber qué significa eso de haber participado del proceso. Bueno, haber participado del proceso es que cuando estaban cursando, está muy bien la pregunta porque por ahí da la impresión de que el estudiante se involucraba activamente en el proceso de acreditación y en realidad lo que trataba de decir esa afirmación o esa clasificación es si durante su vida como estudiante había experimentado un proceso de acreditación, es decir, en su unidad académica se había dado un proceso de acreditación. Uno asume que si se dio un proceso de acreditación, naturalmente tiene que haberse visto involucrado porque sabemos que durante la acreditación hay consulta a los estudiantes, hay entrevista por parte de los pares evaluadores a los estudiantes, es decir, que pudo haber habido una participación, un involucramiento más profundo, pero lo que quería decir claramente es si durante su transcurso como estudiante de la carrera había experimentado un proceso de acreditación, había ocurrido un proceso de acreditación. Doctor, nos acompañan con su gentil presencia virtual personas de diferentes universidades, para universidades y también agencias de acreditación. Este estudio que usted hizo implica retos, desafíos, tanto para universidades y también para las agencias de acreditación, ¿verdad? ¿Cuál diría usted que son los principales retos para universidades, agencias de acreditación? ¿A qué nos enfrentamos con respecto a los Bueno, estudiantes? de alguna manera traté de decirlo medio al final de la presentación en esta mirada hacia el futuro. Para mí, para las instituciones de educación superior, universidades, para universidades, me da la impresión de que hay que hacer como un esfuerzo en las unidades académicas para internalizar o involucrar más activamente a los estudiantes en estos procesos de mejora continua. Porque es evidente que no están siendo claros para ellos. Es muy evidente el desconocimiento que tiene el estudiantado de que hay oficinas en las unidades académicas que están destinadas a esta tarea. Entonces, eso requiere como un ejercicio de planificación, de diseño, de actividades que involucren un poco más a los estudiantes y que no termine siendo como suele ocurrir, porque uno también ha sido y es docente universitario, entonces sabe que cuando aparece
el momento de la acreditación es como que se enchufa el sistema a 220 volts y nos ponemos todos y empezamos a correr contrarreloj. Bueno, si uno planifica, si uno tiene en cuenta estas actividades de mejora continua involucrando a los estudiantes, yo creo que cuando viene el momento de la acreditación es un alto en el camino, de un camino que ya se viene transitando. Entonces yo invitaría a realizar un trabajo, un ejercicio por parte de las unidades académicas en el sentido de planificar un poquitito mejor el involucramiento de estudiantes en estos procesos de mejora y de no solamente procesos de mejora en sí, sino de monitoreo de la mejora continua, para que los agarren mejor parados, mejor posicionados frente a los procesos de acreditación. Por parte de las agencias acreditadoras, me parece que el desafío, ya lo dije, el más claro es el monitorear la evolución de la percepción, porque eso es un insumo clave para decir cómo está la calidad del proceso de formación, pero puertas adentro, uno se pregunta si no hay que hacer quizás más, permítame la analogía, más evangelización, o sea, si no hay que salir a comentar más, a difundir más lo que es la acreditación y sus implicancias, ¿no es cierto? Porque si bien mostraron un mayor conocimiento sobre la acreditación que los procesos de mejora continua de las unidades académicas, el desconocimiento es muy alto, sigue siendo muy alto. Acuérdense que los valores de la mediana estaban alrededor de la indiferencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo recomendaría, además de que este estudio sea el primero de una serie, ya que está hecha la metodología, está acuñada, quizás habría que hacerle algunos ajustes sobre la base de la experiencia aprendida, yo diría que también tendrían que hacer una actividad más intensa de difusión de lo que implica la acreditación. Doctor, nos dice doña Alejandra Neira, ¿por qué cree usted que hay pocos estudios sobre este tema? Evidentemente es algo muy importante, pero hay pocos. Si me preguntan a mí, una opinión muy personal y no tengo elementos para sostenerla, es una percepción subjetiva, me da la impresión de que estos estudios son complejos, no son fáciles de hacer, sobre todo lo que es la etapa implementación, ¿no es cierto? Hay que contar con la anuencia, con el acuerdo de todo el sistema universitario para que después haya un volumen de datos que sea eh, lo suficientemente amplio y representativo como para que después esas conclusiones puedan ser extrapolables, generalizables. Entiendo yo que una de las cosas puede ser esa, uno de los factores puede ser ese, otro de los factores puede tener que ver, a veces yo suelo decir cuando trabajo acá con mi equipo que cuando uno pregunta es esclavo de la respuesta. Entonces, en algún caso, por ahí, en algunos, no en todos los países la acreditación, la implementación de los sistemas de acreditación, hablo por ejemplo como fue en mi país, en Argentina, fue un proceso tranquilo y amable, ¿no es cierto? Desde ciertas miradas hoy en día se percibe como la acreditación como un proceso ajeno y que de alguna manera puede llegar a vulnerar la autonomía universitaria, ¿no es cierto? Que es un principio muy acendrado en la Universidad Iberoamericana. Entonces, tal vez tiene que ver también con eso. Si uno pregunta, es muy probable que observe patrones de respuesta que después sean difíciles de procesar. Pero es simplemente una opinión muy subjetiva. Doctor, fueron muchos meses de trabajo. Al final, en los hallazgos, ¿hubo algo que a usted le llamara la atención? Mira, este hallazgo no me lo esperaba. Sí, sí, lo más, a ver, el hallazgo más potente es esto de que hubiera menos, o sea, a mí me interpela eso y todavía no lo tengo claro. Me parece que también es un tema que es para discutir por el propio SINAES, ¿no es cierto?, en el ámbito de su consejo. ¿Cómo puede ser que los estudiantes conozcan menos del proceso de acreditación? Uno lo ve en las respuestas, el nivel de conocimiento no es tan alto como el conocimiento que tienen del impacto positivo que tiene la acreditación sobre los procesos de formación de los estudiantes, ¿sí? Eso a mí me llamó mucho la atención. Creo que es el mensaje que sale con mayor contundencia, ¿no? Y no deja de ser sorprendente, porque por ahí podría haber sido a la inversa.
hay muchos estudiantes que conocen la acreditación, pero tienen poca idea de cómo eso impacta en la calidad de la carrera. Aquí se dio lo contrario. Manifestaron los mismos estudiantes, manifestaron conocer más sobre el impacto positivo de la acreditación que la acreditación en sí misma. Y eso la verdad que para mí es una cosa que no deja de sorprenderme, ¿no? Yo diría que ese es el principal hallazgo. Perfecto, doctor. Doctor, su percepción final, después de haber hecho este estudio, digamos, ¿qué mensaje nos deja a nosotros sobre el tema de los estudiantes? ¿Cómo lograr involucrarlos más en estos procesos e informarlos mejor, llevarles mejor la información? Bueno, para mí el primer mensaje que sale muy claro es que los fundamentos que sostienen los procesos de acreditación como garantía de calidad están justificados. Y eso me parece que tiene que ser muy claro, es muy contundente. Y yo que he trabajado 10 años de mi vida en una agencia de acreditación, a mí ver estos resultados me reconforta, ¿sí? O sea, tiene sentido, la tarea que a veces es ardua, es dura, los comités de pares, los mecanismos, a veces protocolos que son para uno trata de indagar la calidad con la mayor precisión posible, hay procedimientos y protocolos que a veces son muy exigentes, muy demandantes para los evaluadores. Bueno, aquí tienen la respuesta. Los estudiantes nos están diciendo que perciben que todo eso no fue en vano y que mejora la calidad. Y en cuanto a los estudiantes, me da la impresión de que, no sé, porque eso dependerá de la idiosincrasia de cada unidad académica, pero informarlos más, estar más cerca, que estas unidades o estos departamentos, estas áreas en las unidades académicas destinadas a monitorear la calidad, de alguna manera los involucren, de alguna manera los tengan en cuenta. Quizás lo más simple que se puede hacer es tener un testeo periódico, una encuesta que sea voluntaria, que uno dispara una vez al año, con 2 o 3, porque tampoco cansemos a los alumnos con muchas requisitorias y con una cantidad de preguntas que uno sabe que desalientan a quien las tiene que responder, porque uno también ha sido respondente. Capaz que se puede monitorear, de mínima hacer un monitoreo mediante un relevamiento, una encuesta muy sencilla, con pocas preguntas, que se haga en forma anual o bianual, y eso contribuiría, yo creo, a este involucramiento. Y por supuesto, capaz que discutir en el ámbito de la unidad académica los resultados de este trabajo, por lo menos en lo que es el ámbito costarricense, podría ser un desafío muy interesante como para empezar a mover la pelota, ¿no es cierto? En el sentido futbolístico. Muchas gracias, doctor. Nos vence el tiempo, pero usted sabe, doctor Trevino, que nos consideramos parte de la familia SINAES, igual a cada una de las personas que nos han hecho el favor de conectarse hoy. Le vamos a estar teniendo en cuenta en otras actividades. Doctor, un abrazo hasta Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, un saludo grande para todos, gracias por la paciencia y yo quedo a disposición para cualquier consulta que no se haya podido canalizar por el chat, así que como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas del sector académico que nos han honrado con su presencia dentro o fuera de Costa Rica, así como al equipo de producción del SINAES. Les invitamos al próximo encuentro académico virtual que se llevará a cabo el jueves 29 de mayo sobre el tema el aseguramiento de la calidad de las microcredenciales. Al ser las 11 de la mañana, despedimos este encuentro académico virtual y les esperamos en los próximos. Muchas gracias y que tengan buen día.